Desde hace un buen tiempo, muchos medios de comunicación y expertos occidentales vienen prediciendo que China muy pronto, empezará a ver ralentizar su tasa de crecimiento económico. Así, por ejemplo, un reciente artículo del The Wall Street Journal anunció que el auge económico de 40 años de China había terminado. Como se señala en el artículo, durante varias décadas el crecimiento económico en China estuvo garantizado por inversiones en la construcción de empresas, rascacielos y carreteras, el crecimiento de la producción industrial y las exportaciones. Pero esa estrategia ya no tiene el mismo efecto. Ahora China, como escriben los autores del material, está endeudada. Algunos de los puentes y aeropuertos construidos son poco utilizados. Millones de apartamentos están vacíos. El retorno a la inversión ha disminuido drásticamente. La población ha comenzado a disminuir. Las exportaciones están cayendo y la actividad empresarial en la industria está disminuyendo. Y por si eso fuera poco, terminan la lista de males nombrando el principal peligro que amenaza la economía de China, que se resume en una palabra: Taiwán. Pero vayamos por parte. La estrategia de desarrollo económico de la República Popular China, que ha estado funcionando con éxito desde 1978, hizo posible multiplicar el ingreso per cápita por 25 y sacar a 800 millones de personas de la pobreza. Según el Banco Mundial, nadie ha reducido tanto la pobreza en el mundo como China, pues el gigante asiático se lleva más del 70% de toda la reducción de la pobreza mundial. Si un país quiere reducir la pobreza, parece que deben preguntárselo a China cómo lo lograron, aunque basta con ver sus datos para entenderlo. Uno de los componentes de esta estrategia de crecimiento chino fueron las enormes inversiones en infraestructura y otros activos físicos. Entre el 2008 y el 2021, estas inversiones representaron el 44% del PIB cada año. En Estados Unidos, el nivel de estas inversiones fue mucho más bajo, alrededor del 20%. No en vano se dice que la infraestructura en muchas partes de Estados Unidos da pena en comparación con China. Sin embargo, en los últimos años, según el The Wall Street Journal y una serie de otras publicaciones occidentales, ha habido señales en China de que la inversión en infraestructura y otros activos físicos ya se ha vuelto excesiva y peligrosa. Según los datos del 2018, cerca de un 20% de los apartamentos construidos en China no estaban ocupados. Por otro lado, se construyeron 11 aeropuertos en la poco importante provincia de Guizhou, que supera el número de aeropuertos de las 4 ciudades más grandes del país. Además, las deudas de Guizhou a finales del 2022 se estimaron en 383 mil millones de dólares, por lo que la provincia recurrió al gobierno central en busca de ayuda, mientras ven cómo sus nuevos aeropuertos se llenan de polvo. Por poner otro ejemplo, los críticos de China recuerdan que hace poco terminaron un nuevo centro de cuarentena para combatir el COVID-19 en la provincia de Yunnan. Ya no muy necesario, pues se estima que la pandemia ya ha terminado. Y así, debido a los costosos proyectos de infraestructura, las deudas de los gobiernos regionales ya superan los 9 billones de dólares, según medios occidentales. 9 billones de dólares en deuda. En total, las deudas de los gobiernos regionales chinos a todos los niveles, así como la deuda de las empresas estatales chinas, se acercan al 300% del PIB de China, dicen los analistas. Y por si eso fuera poco, al mismo tiempo las inversiones de empresas extranjeras en China están disminuyendo. En el primer semestre del 2023, los extranjeros invirtieron en China un 2,7% menos que el año anterior. Y según la agencia de noticias Bloomberg, las nuevas inversiones extranjeras en China del segundo trimestre del 2023 disminuyeron al mínimo de los últimos 25 años. Con todos estos datos de impacto, parecería que el dragón se está quemando la cola. Pero hay datos y hechos que debemos matizar, que no siempre te los quieren contar. El enfriamiento del interés de los inversores por China no es sorprendente si tenemos en cuenta el libre comercio que predica el tío Sam, que de libre no tiene nada. Recordemos que hace unas semanas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto que restringe la inversión de estadounidenses en China en 3 áreas que a menudo se mencionan entre las más prometedoras del presente y del futuro: semiconductores y microelectrónica, tecnología cuántica e inteligencia artificial. Los estadounidenses tienen prohibido invertir en estas 3 áreas en China. Son cosas de libre comercio, la libertad de elegir, libertad de hacer lo que me da la gana con mi dinero y democracia, nos explican desde Washington. Por otro lado, Estados Unidos está hablando cada vez más de la intención de trasladar las cadenas de suministro a países amigos para no depender de la producción en China.
Y es que hasta ahora China sigue siendo calificada como la fábrica del mundo, pero eso es algo que ya empieza a cambiar. La marca Made in China, como decimos los de mi generación, o Made in China, como a muchos jóvenes les gusta que pronunciemos, empezará a perder fuerza alrededor del mundo. Primero porque Estados Unidos insiste a sus empresas, así como a sus aliados para que ellos insistan a las suyas, para que dejen de fabricar en China, desde iPhones pasando por impresoras ceros, componentes electrónicos, juguetes o ropa Nike. Ropa, tecnología y chucherías quieren ahora producir en otros países para alejarse de la marca Made in China. Y aunque la decisión es política, también lo es económica. Dejar de ser un país pobre y convertirse en uno desarrollado tiene consecuencias. Las empresas estadounidenses empezaron a producir en China más que nada porque los salarios en Estados Unidos son altos y en China eran bajísimos. Pero ahora que China se ha convertido en gigante, los salarios ahí también han subido. Y muchos chinos ya no están dispuestos a hacer trabajos por las migajas de antes. Según recientes cálculos, los salarios medios de los trabajadores de producción y de los operadores de maquinarias en China ya son más altos que en Tailandia, Malasia, Vietnam, México y la India. Los precios de la mano de obra en China están aumentando y muchos fabricantes se van a otros mercados como la India, Vietnam o Indonesia, donde ya es más barato fabricar sus productos. Así como Arabia Saudita está preparando su economía para no depender del petróleo, China ha estado preparando su economía para no depender de la fabricación de productos occidentales. Pese a todo, China sigue teniendo ventaja competitiva en producción gracias a su experiencia de décadas en ello. Además que si bien el salario medio en China ha subido, esto depende de la región. No todas las regiones en China son iguales. Hay provincias menos desarrolladas que estarán dispuestas a atraer las fábricas allí con salarios más bajos. Así que dar por muerta la marca Made in China aún es muy temprano, aunque este sea el deseo de muchos analistas occidentales. A todos los problemas de inversión, económicos, financieros, de bloqueos y sanciones estadounidenses, a China se le suma un problema no menos importante, una situación demográfica desfavorable. En el 2022 fue noticia mundial cuando se actualizaron unos datos demográficos y se supo que la población de China había disminuido en 850.000 personas. La razón fue la baja tasa de natalidad, que ahora es más baja que la tasa de mortalidad. La política de una familia, un hijo, que se llevó a cabo en China desde principios de la década de 1980 hasta el 2016, hizo que la población comenzara a disminuir. Durante más de 3 décadas en China nacieron menos niños y se dio un fenómeno interesante. La esperanza de vida de los chinos aumentó de 72 años en el año 2000 a los 78 años actuales. Y aunque es bueno que los abuelitos vivan más, resulta que para la economía no lo es tanto si la proporción de trabajadores que aportan al sistema de pensiones no es mucho mayor a la cantidad de pensionistas. Y ahí China tiene un problema. Si en la actualidad cada pensionista tiene 2,26 personas en edad de trabajar, se prevé que en 20 años su número disminuya a 1,25 personas. Es decir, 1,25 trabajadores aportando al sistema de pensiones por cada pensionista. Ese detalle supondrá una pesada carga para el sistema de seguridad social. No en vano, las autoridades chinas están buscando formas de estimular la tasa de natalidad. En los últimos años, el crecimiento económico de China fue apoyado, entre otras cosas, por el creciente mercado de la vivienda y otras infraestructuras, que en algunos años proporcionó más del 25% del PIB. Pero los primeros 7 meses del 2023, las ventas de viviendas nuevas en China cayeron considerablemente, lo que para muchos ya es signo de que sigue empeorando la crisis inmobiliaria del país. Las exportaciones, que han sido el motor del crecimiento de la economía china durante décadas, también están cayendo. En julio del 2023, las exportaciones chinas disminuyeron un 14,5% en comparación con el año pasado. Los primeros 7 meses del año, las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 13%. Un mal motivado también por las restricciones estadounidenses. Un país muy celoso con el crecimiento chino y hace hasta lo imposible para frenar su desarrollo. Las importaciones chinas en junio también cayeron un 12,4% en comparación con el mismo periodo del 2022, lo que los analistas consideran un signo de una disminución de la demanda en China, una disminución del consumo en China.
Según informes, el nivel de actividad empresarial en la esfera industrial también está disminuyendo. Así, por ejemplo, la agencia de noticias Reuters da un pronóstico muy sombrío, según el cual, debido a la desaceleración del crecimiento económico, es posible que China nunca se convierta en un país rico y desarrollado. Aunque para ser sinceros, esto no es más que uno de los mayores sueños de las élites occidentales. Las recomendaciones que muchos expertos dan a China, como los autores de un artículo del The Wall Street Journal, son, por calificarlos de alguna manera, escandalosas, pues recomiendan a las autoridades chinas no centrarse en las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el desarrollo de chips y coches eléctricos, sino en que los residentes ahorren menos y gasten más para crear una economía más equilibrada que recuerde más a las economías de Estados Unidos y Europa occidental. Pero que gasten más ¿en qué?, me pregunto yo. ¿En autos Tesla, en Mercedes o Chevrolet? ¿En iPhones y productos Apple? ¿En ropa de lujo de marcas estadounidenses y europeas? Es escandaloso que esos expertos den ese tipo de consejos. Son los mismos consejos que nos siguen dando desde hace décadas a nosotros, los latinoamericanos, así como a los africanos y a medio mundo subdesarrollado. Tranquilos, no desarrollen sus industrias, ni desarrollen tecnologías, ni desarrollen los autos eléctricos, ni la inteligencia artificial. No se preocupen en el desarrollo de toda una gama de productos tecnológicos o electrodomésticos, que nosotros les vendemos todo. Ustedes lo único que deberán hacer es comprarnos a nosotros. No ahorren, gasten su dinero en nuestros productos. Con esta clase de consejos y recomendaciones nunca habrá desarrollo. Debemos hacer siempre lo que los países desarrollados hacen y no lo que los países desarrollados nos dicen que hagamos. El desarrollo, curiosamente, se logra desarrollando productos industriales y tecnológicos, y no solo comprando productos industriales y tecnológicos que los países desarrollados fabrican. Caraduras. Los datos sobre la economía china presentados hasta ahora en el presente video son preocupantes para el futuro del gigante asiático, pero no todos ven con tanto alarmismo la situación china. Por ejemplo, la agencia de calificación estadounidense Fitch, señalando las debilidades de la economía china, predice un crecimiento de China para finales del 2023 al nivel del 5,6%. Si tenemos en cuenta que el PIB de Estados Unidos, según la agencia Fitch, crecerá solo un 1,2% a finales del 2023, la economía de China se ve bastante bien. Y si comparamos a China con Alemania, cuyo crecimiento del PIB a finales del 2023 se proyecta en solo un 0,2%, podemos concluir que las cosas en China no es que estén del todo mal como lo intenta pintar la gran mayoría de expertos jardineros económicos que deben analizar también sus propios problemas. Pues es preocupante que el crecimiento de la economía de la Unión Europea en 2023 se estime en un nivel bajo de tan solo un 1%. Pero nos cuentan que el que lo está pasando mal es China. No se dejen engañar y abran los ojos, como los chinos. Si matizamos el problema chino sobre la reducción de la población, sepan que todavía hay 900 millones de personas en edad de trabajar en China, por lo que es demasiado pronto para hablar de la escasez de trabajadores. En Pekín estiman que gracias al desarrollo de la atención médica y la educación, los recursos humanos totales de China seguirán creciendo hasta el año 2040 y se mantendrán estables del 2040 al 2050. A partir de ahí, China tendría problemas en varias áreas, empezando con el de su población, ya que la tasa de natalidad es baja y la esperanza de vida ha aumentado. La buena noticia es que China tiene 20-30 años para revertir la situación. Llegados a este punto, entremos de lleno a un tema candente. Atentos, que es aquí donde el video se pone bueno. Sepan que China importa más del 70% del petróleo que consume y sus reservas de petróleo actuales podrían durar a lo mucho 3 meses. Y aunque el petróleo representa solo un 20% de la estructura del consumo de energía de China, su papel para la economía es enorme, especialmente para el transporte. Por otro lado, China también carece de su propia comida. Según datos del 2021, China tuvo reservas de granos para 1 año y medio, lo que no es tanto. Por citar un ejemplo concreto, sepan que China compra el 84% de la soja que consume, un producto que lo utilizan principalmente para engordar cerdos, lo cual es importante, ya que la carne de cerdo representa el 60% del consumo de carne en China.
Según los datos citados por The Economist, en estos momentos las reservas de soja para engorde de cerdos en China alcanzan para menos de 2 meses. ¿Y cuál es el problema, bigotón? ¿Por qué China debe preocuparse de una posible escasez de petróleo, gas y comida? Me preguntarán ustedes. Pues una posible escasez de petróleo, gas y comida en China se explica a partir de un posible bloqueo a China si Pekín se atreve a recuperar Taiwán por la vía militar. Si China inicia una operación militar especial para recuperar su isla rebelde y el tío Sam y su jardín aliado le dan la espalda a China como le dieron la espalda a Rusia por su guerra en Ucrania, el tema de la escasez de productos vitales en China empieza a cobrar sentido. En el momento en que China comience a hacer reservas inusualmente grandes de petróleo y productos alimenticios, los países occidentales lo entenderán como una señal de que Pekín se está preparando para un conflicto militar. Y Occidente preparará los paquetes de sanciones pertinentes como los preparó antes de que Rusia iniciara su invasión en Ucrania. Muchos expertos lo tienen clarísimo. En caso de un agravamiento en torno al caso de Taiwán, China ya no recibirá petróleo y alimentos en la misma cantidad en la que la recibe ahora. Veamos cómo pueden aplicarle un bloqueo y profundicemos el porqué. Expertos en seguridad marítima consideran que es poco probable que Estados Unidos bloquee los suministros a China, interceptando los petroleros que van allí, pues esta medida podría complicar las relaciones de Washington con los países del OPEP y poner en peligro los contratos que las empresas occidentales tienen en los estados miembros del OPEP, sin contar el hecho que tal medida podría enfrentar directamente a China con Estados Unidos. Sin embargo, se baraja la posibilidad de que Estados Unidos use su influencia en otros estados y compañías petroleras para limitar los suministros a China o instarlos a abandonar los contratos por completo. Recordemos cómo Washington logró obligar a los países europeos a abandonar en gran medida la compra de petróleo y gas a Rusia, a pesar de las consecuencias negativas para las economías europeas. No es que los europeos sean tontos, es que Estados Unidos sabe por dónde coger los huevos. China también depende de las importaciones de gas, especialmente del gas natural licuado, cuyo principal proveedor es Australia, un fiel aliado de Estados Unidos capaz de seguir al pie de la letra más de un consejito que se le envíe desde Washington. No en vano, China apura la construcción de los gasoductos desde Rusia. La buena noticia para Pekín es que en menos de 5 años, gracias a Rusia, podría resolver el problema del gas y en gran medida el problema del petróleo con los nuevos gasoductos y oleoductos rusos en construcción. En todo caso, si las importaciones de combustibles fósiles para la creación de energía se ven disminuidas, China siempre puede volver a quemar carbón, que tiene mucho. La situación se complica por el hecho de que China se ve obligada a comprar no solo petróleo, gas y alimentos, sino también metales que utiliza en su industria, incluida la industria militar. Hablamos de metales como el platino, berilio y niobio, y algunos de esos suministros provienen de países occidentales, Estados Unidos incluido. Hay que tener en cuenta que la cooperación de Estados Unidos con China es demasiado rentable para que los negocios estadounidenses rechacen tan fácilmente al gigante asiático. Por citar un ejemplo, sepan que Estados Unidos se beneficia enormemente de la exportación de alimentos a China. En 2022, Estados Unidos vendió a China alimentos por una cantidad superior a los 36.000 millones de dólares. 15.400 millones de dólares esta cantidad eran de soja, que como dije sirve para alimentar a los cerdos. China en general es el principal comprador de comida estadounidense. Los agricultores estadounidenses no estarían muy contentos si Estados Unidos prohíbe la venta de alimentos a China en caso de un conflicto con Taiwán, aunque es muy probable que finalmente lo hagan. Las pérdidas de China en caso de un embargo, sanciones y bloqueos como se lo aplicaron a Rusia pueden ser desproporcionadamente grandes no solo para la segunda economía del mundo en términos del PIB nominal y de la primera basada en la paridad del poder adquisitivo, sino que las pérdidas serían para casi todo el mundo. Se estima que la guerra comercial de Estados Unidos con China por sí sola ha llevado a la pérdida de capitalización por parte de las empresas estadounidenses por más de 1,7 billones de dólares. Según el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, si Estados Unidos restringe excesivamente la cooperación con China en el ámbito tecnológico, significará aislar a las empresas estadounidenses de la economía mundial. A Paulson le preocupa que Estados Unidos pueda perder la capacidad de determinar los estándares tecnológicos mundiales.
Además, como admite otro exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, al imponer restricciones económicas contra China, Estados Unidos viola las reglas del libre comercio mundiales, unas reglas que él mismo creó. Pero ya sabemos que al tío Sam eso de violar las reglas que él creó para el resto del mundo poco o nada le importa. Que China tiene problemas es algo que no se puede negar, y solo el tiempo dirá si China será capaz de hacer frente a sus principales desafíos. Y el tiempo también nos dirá cómo China abordará el tema de Taiwán. Todo lo demás son estimaciones, predicciones, deseos poco realizables y análisis que mañana podrían ya no tener mucho sentido. ¿Cómo creen ustedes que será China de aquí en 20 años? ¿La mayor potencia mundial o un país que no alcanzó el pleno desarrollo? Los leo en los comentarios. Estimados amigos, estamos de vuelta. Un abrazo de impacto a todos. Hasta la próxima.